Hola, mi nombre es Carla Carrasco Castillo. Pertenecemos al Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 18 Chazumba. Les vamos a explicar sobre el tema de las funciones y características de los textos expositivos y textos periodísticos. Esta presentación es para la materia del taller de lectura y redacción que imparte la profesora Valeria Toledo López, encargada del grupo 102. Este grupo está conformado por Andy Kevin Vidal Pedraza, Carlos Jair Morales Rivera, Josué Antonio Loyola Castro y su servidora. Funciones y características de los textos expositivos. Los textos expositivos tienen como objetivo informar y difundir conocimientos sobre un tema. La función primordial es la de transmitir información, pero no se limita en proporcionar datos, sino además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. Sus características son estructura y lenguaje, contenido, objetividad, centrada en el tema principal, causas y efectos. Características externas. Estas se observan al leer un texto, tales como la objetividad y la subjetividad, marcas textuales, modos discursivos y prototipos textuales. La monografía es un tipo de texto resultado de una investigación anterior, donde aparecen tanto los elementos del lenguaje expositivo como argumentativo. ¿Qué es un texto expositivo histórico? Son escritos de carácter histórico, son personales. Este tipo de textos son denominados biografía y monografía. Es la descripción que se realiza por escrito de un solo asunto, lugar u objeto. ¿Cuál es la función de la biografía? Sirve como testimonio de una vida, grande o común, que cruza la barrera del tiempo y nos permite comprender a través de historias personales el modo de pensar, ver y entender una época. Crónica. La crónica se considera un escrito interpretativo sin dejar de ser una noticia, ya que contiene tanto elementos informativos como de valoración e interpretación. Permite una libertad expresiva en el uso del lenguaje, de ahí que muchos cronistas creen su propio estilo. Sus características. Los hechos se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por los testigos presenciales o contemporáneos, ya sea en primera o tercera persona. En la crónica se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con uso reiterativo de adjetivos para hacer énfasis en las descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio y tiempo. La crónica lleva ciertos distanciamientos temporales a lo que se le llama escrito histórico. Tipos de crónicas. Crónica política. Narra un hecho actual muy relevante que está vinculado con la política. Por ejemplo, una votación en el Congreso, una alianza, un problema, una elección, entre otros. Crónica corresponsal. Narra hechos que están ocurriendo en un lugar que es muy lejano a los lectores. Crónica deportiva. Narra un evento deportivo como un partido o un torneo, pero no solo se da información sobre los hechos que ocurrieron, sino también se describe con muchos detalles y se incluyen opiniones como de comentarios de los fanáticos, de otros periodistas, etc. Crónica negra o de sucesos. Narra catástrofes naturales, tragedias, accidentes, homicidios, entre otros. Este tipo de crónicas suelen aparecer en periódicos sensacionalistas o amarillistas. Crónica judicial. Narra hechos delictivos, pero desde una perspectiva judicial, es decir, analizar los eventos utilizando conceptos del derecho y leyes. Crónica social. Narra sucesos que involucran a grandes personalidades o sucesos que están relacionados con problemáticas sociales. Crónicas de viaje. Narra la expresión del periodista en un destino turístico, suele incluir historias del lugar y de sus habitantes, costumbres y recomendaciones de lugares para visitar, para ir a comer, etc. Noticia. ¿Qué es una noticia? La noticia es un relato de acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público, ¿cierto? El periodista tiene la responsabilidad de relatar con la mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido este acontecimiento. ¿Cuáles son las partes que tiene la noticia? Los elementos de la noticia son título, entradilla, cuerpo de la noticia y partes opcionales que pueden ser imágenes. ¿Qué es y para qué sirve la noticia?
En los medios de comunicación masivos, por la noticia se extiende a un texto o testimonio que permita al público estar al tanto del episodio novedoso, reciente o fuera común que se ha desarrollado en una comunidad específica o el contexto particular lo que amerita su difusión. ¿Cuáles son los tipos de noticia? Noticias de la actualidad, noticias de sumario, noticias cronológicas, noticias de la situación, noticias complementarias, noticias especiales, noticias futurísticas y noticias del momento. Reportaje es un informe o una noticia. Aunque cumple las mismas funciones que la noticia, tiende a ser más extenso al hacer una investigación exhaustiva de la información que puede verse limitada en una noticia. Este tipo de documento puede ser impreso, digital, audiovisual o de algún otro. Pretende transmitir una información aunque puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de otros tipos. El reporte puede ser la conclusión de una investigación previa a adoptar una estructura de problema-solución en base a una serie de preguntas. En el caso de los informes impresos, al texto suele ir acompañado por gráficos, diagramas, tablas de contenido y notas al pie de página. Tipos de reportaje. Reportaje científico. Demuestra e informa los progresos y avances científicos de la época. Reportaje investigativo. Investiga los detalles sobre un hecho particular que resulta desconocido. Reportaje explicativo. Investiga y da a conocer sucesos que resulten importantes a nivel popular. Reportaje de interés humano. Relata la historia o los hechos que acontecen a un individuo en un pueblo, colectivo o comunidad. Reportaje autobiográfico. Relata la vida del reportero. Reportaje narrativo. Cuenta un suceso como un relato con principio, desarrollo y desenlace. Características. Tiene una temática, despierta interés, se distribuye por un canal, se vale de fuentes confiables. Partes de un reportaje. Portada. Se detallan los datos del autor, además de plasmar el título del reporte. Índice. Se enumera el contenido del reporte indicando la página en la que se encuentra. Introducción. Se detallan las partes del reporte y su extensión total. Desarrollo. Se plasma y desarrolla el tema abordado, es el cuerpo del reporte. Conclusión. Se repasan los resultados más importantes. Bibliografía. Se ordena alfabéticamente el material consultado para la elaboración del reporte. Entrevista. Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas con objetivos predefinidos, en la que una de ellas ejerce el rol de entrevistador y su interlocutor el entrevistado. Características. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Deben ser grabadas en video, en audio o a través de toma de notas. La entrevista se puede realizar cara a cara, vía telefónica o por medios digitales. Siguen una secuencia de preguntas desde las más fáciles hasta las más complicadas. Las preguntas deben ser neutras, cortas y puntuales. Normalmente son individuales, pero pueden establecerse en grupos pequeños. Existe una relación interactiva entre entrevistado y entrevistador. Tipos de entrevista. Entrevista laboral. Son las entrevistas que se realizan en los procesos de selección de personal a fin de hallar al candidato más capacitado al puesto solicitado según las necesidades de la empresa. En este tipo de encuentros, el seleccionador generalmente es un especialista de recursos humanos que se encargará de conocer un poco más acerca de la vida y experiencia laboral del candidato. Entrevista psicológica. Las entrevistas psicológicas se utilizan para recabar datos sobre la vida del paciente y sus motivos de consulta. Mientras más apertura y honestidad exista de parte del paciente, el psicólogo tendrá una visión más completa de la situación
y podrá trazar una estrategia exitosa. Entrevista clínica. Una entrevista clínica es una conversación entre un médico y un paciente en la que el primero abordará el historial clínico del paciente a través de una serie de preguntas. Esta información será vital para que el especialista determine si es necesario un tratamiento médico, realizar algún examen en particular o si debe ser referido a otra especialidad o centro de salud. Entrevista periodística. Es el diálogo que mantiene un periodista con una persona o grupo de personas a fin de obtener datos de interés para una investigación periodística. En este sentido, los entrevistados pueden ser personas reconocidas o quienes se les consulta sobre asuntos de interés público o sobre su propia trayectoria, pero también pueden ser personas que sin tener relevancia en la vida pública tienen una información, conocimiento o testimonio valiosos sobre un acontecimiento reciente. Muchas gracias por su atención.